Gracias por continuar con Nexus en nuestro especial de fin de año. Y ahora es momento de conocer en entrevista los principales logros en materia de discapacidad en el país durante el 2012 y también conocer cuáles son los retos que ve el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial para el año que viene. Para ello me encuentro en compañía de don Eric Hess. Muchas gracias, don Eric, por estar con nosotros. Muchas gracias. Don Eric, desde la visión del Consejo, ¿cuáles consideran que han sido los principales logros en materia de discapacidad en este año que ya está finalizando? Bueno, yo puntualizaría tres aspectos. Principalmente está el lanzamiento de la Política Nacional de Discapacidad con un periodo del 2011 al 2021. También está el Plan de Estrategia de Inserción Laboral para Personas con Discapacidad, que es un gran logro para el país, no solo para la población con discapacidad. Y también puedo mencionar una serie de actividades que se desprenden de proyección social, sobre todo, que se desprenden de las bases de datos que se han generado por medio de la encuesta del Censo 2011. Tal vez hablando por puntos, la PONADIS, ¿verdad? La Política Nacional en Materia de Discapacidad, de repente ha sido muy cuestionada porque ya desde hace 16 años existe la Ley 7600 y la gente dice, bueno, ¿de qué sirve redactar una nueva política si ya existe esa hace tantos años y no se cumple? ¿De qué manera es diferente la PONADIS o cómo va a garantizar tener efectos reales en la población con discapacidad? Bueno, la Ley 7600 representó para el país un hito histórico respecto de la población con discapacidad. Es un marco normativo amplio que faculta al Consejo Nacional de Rehabilitación como ente rector en discapacidad, pero la PONADIS ya tiene que ver con un plan de acción más específico en ejes importantes de la vida cotidiana para las personas con discapacidad, como es salud, educación, empleo, deporte y ocio, recreación, también con institucionalidad democrática. Entonces va dirigido a puntos más concretos que tienen que ver con la vida de las instituciones públicas, con la vida de las personas con discapacidad y cómo ambas se dialogan en esta sociedad. Pero de repente, ¿cómo pasar por encima de esos retos que la misma ley 7600, porque también pues la ley 7600 habla de educación, también habla de trabajo, habla de acceso, ¿verdad?, a la cultura y demás, pero de repente, ¿cómo hacer que esas acciones que se proponen en la PONADIS puedan pasar sobre esas barreras que desde la ley 7600 se viven, ¿verdad?, que no se ejecutan actualmente? Claro, la ley 7600 provee el marco general de acción, pero la PONADIS ya es algo mucho más concreto, mucho más dirigido, y tal vez la clave que aquí hay que ver es la coordinación que se puede establecer entre las instituciones. Una coordinación que es articulada por el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, pero en donde las instituciones tienen que cumplir con una parte de lo que está indicado en el plan de acción, porque finalmente la discapacidad no es un asunto únicamente del Consejo, es de toda la sociedad y las instituciones públicas que también tenemos vigentes en el país. ¿De qué manera medir, verdad, esos impactos? También en el caso del plan de inserción laboral para la persona con discapacidad, yo creo que una de las partes en las que más retos, verdad, hemos vivido a lo largo de este tiempo es también en cómo demostrar que está funcionando, ¿verdad? Cómo demostrar que un artículo que dice cosas que están muy bien, de verdad se está ejecutando y va a tener un efecto en la persona con discapacidad. Sí, ahorita hemos hecho un gran esfuerzo por tratar de ir consolidando un sistema de información en discapacidad en el país. Esto es tomando algunos datos estadísticos que se derivan del censo del 2011 junto con otros datos estadísticos que vamos a ir construyendo en el Consejo. Entonces, eso nos sirve como un reflejo de cómo va cambiando la realidad nacional y nos obliga a nosotros a estarnos adaptando constantemente a los cambios que se producen en la realidad. De esa manera creemos que tenemos un impacto mucho más directo porque vamos a poder monitorear de manera más precisa, más exacta, los cambios que se van dando en el país en materia de discapacidad y cómo las instituciones tienen que adaptarse a esos cambios. ¿Qué incluiría esta base de datos? ¿De qué manera podemos entender cómo una base de datos permite que nosotros monitoreemos que en materia de acceso a los servicios públicos, que en materia de educación se está teniendo un impacto real y qué parte de repente es la que no está cumpliendo? ¿Cómo una base de datos actúa de esa manera? Bueno, tenemos distintos indicadores que componen esa base de datos. Algunos indicadores son tomados de informes mundiales
por ejemplo, el informe que publica todos los años el Banco Mundial sobre el estado de la discapacidad, pero también del informe del PNUD sobre desarrollo humano sostenible, y tenemos nuestros propios datos que son generados con una perspectiva de enfoque de derechos humanos para ver qué tan accesible es el sistema en general para las necesidades de las personas con discapacidad, o para ver, por ejemplo, estados de situación, diagnósticos de necesidades que necesitan ser atendidos en tiempo y de manera oportuna, y para lo cual el Consejo dispone ya de una serie de investigadores y un conjunto de personas dedicadas a ver esa relación entre la realidad y el accionar del Consejo. Ya viendo a futuro, ¿verdad? Y teniendo ya estas leyes que están establecidas, están redactadas, están pensadas, y bueno, las vamos a hacer de esta manera, ¿qué planea el Consejo hacer en el 2013 de manera que podamos pasar a una siguiente etapa? Que podamos decir, en el 2012 se logró llegar a estos acuerdos, pero en el 2013 se empezaron a ejecutar y los estamos viendo así. ¿Cómo el Consejo piensa, pues, ¿verdad?, crear un plan que de verdad haga que se ejecuten? Bueno, tenemos muchísimos retos. En primer lugar, el 2013 va a ser un año muy especial para nosotros. El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial cumple 40 años de existencia en la vida institucional del país, y queremos celebrar este año con actividades que realmente generen no solo impacto sobre la población con discapacidad, sino de manera más inclusiva, impacto sobre toda la sociedad, que finalmente es el principal receptor, digamos, de las acciones que emprende el Consejo. Entonces el 2013 se convierte en un año realmente distinto respecto de lo que nosotros pensamos llevar a cabo, y vamos a ver algunas de los programas y los proyectos más concretos que tienen que ver con cada uno de los ejes de la Política Nacional de Discapacidad, cómo se concretan, cómo se operacionalizan y cómo la gente los vive y los ve, que permita ver una relación más estrecha con el Consejo de Rehabilitación. Precisamente hablando de esta relación estrecha, ¿cómo puede acceder una persona con discapacidad a nivel comunal, verdad? Que de repente en una zona rural un poco más alejada de donde se concentran la mayoría de instituciones, ¿verdad?, estatales, ¿cómo accedo yo? ¿A través de cuáles medios de comunicación puedo participar también, y como persona con discapacidad velar porque de verdad eso esté pasando y en mi entorno inmediato pues también tenga efectos benéficos, ¿verdad? Claro, ahorita disponemos de un instrumento a nivel local que es muy importante para nosotros, son las comisiones municipales de acceso en tema de discapacidad. Estas están conformadas por regidores del Consejo Municipal de cada gobierno local representado en el país. Ahí tenemos una labor que realizar, porque nosotros esperamos que ese se convierta en el espacio de mayor cercanía a la persona con discapacidad, que realmente ellos puedan utilizar este espacio y que las municipalidades nos apoyen como aliados estratégicos para hacer esta relación más directa con la ciudadanía. También tenemos, por ejemplo, la CIMAD, que es la Comisión Institucional, ¿verdad? Ahí vamos a ver distintas instituciones accionando a lo interno de cada una de ellas para tratar también de bajar los conceptos de discapacidad a un nivel de funcionamiento institucional. Tenemos también el acceso que puede tener la ciudadanía a través de la línea telefónica 800 Consejo, que es la línea que se utiliza sobre todo para plantear denuncias, pero también pueden acceder a las redes sociales. El Consejo está en Facebook, está en YouTube, está en Twitter. La página del Consejo es accesible para todas las personas que quieran accesarla. Y finalmente también tenemos distintas instancias que tienen que ver con la comunicación que se establece entre las personas, las organizaciones de personas con discapacidad y las sedes regionales que tiene el Consejo dispuesto. Más que todo, ¿verdad? Hay muchas redes y la idea es pues involucrarse, ¿verdad? Para poder no solo exigir derechos, sino también ser partícipe de eso. Así pues muchas gracias, don Eric, ¿verdad?, por esta visión, y ojalá que de verdad estos planes lleguen a concretarse en el 2013 y sea un año de verdad inclusivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes por estar con nosotros. Es momento de irnos a una pausa, ya volvemos con más de Nexos.